Sí, pues Libro Verde me lo compra, claro. Sí. Ahí, yo hace años ya que la veía, desde el año 2021 por lo menos, que fue que llegué a Chile. Y siempre le decía al SEA, lo quiero comprar, lo quiero. Porque uno ya veía, no siempre lo podía abrir, pero el solo hecho de ver las ilustraciones que tenía ya en la parte de adelante llamaba mucho la atención. Y eso que es chiquitito, ¿ah? No es un libro grande. Sí, y yo creo que por eso le ha ido muy bien, es que es muy lindo. Sí, como el objeto mismo estéticamente es bonito. Sí. No es solamente el contenido, sino que, y ahí el gran mérito de eso es de la ilustradora, que es María José Carmona, que es mi hija. Sí, sí. Y ella la que se le ocurrió, además, yo tenía el libro en 3 miradas, pero a ella se le ocurrió dividirlo en tomos. Qué porque buena. me dijo, mamá, si tú haces esto, y tenía toda la razón, y eso, súmate esto. Son 4 en total. Imagínate lo gordo del libro, imagínate lo incómodo que va a ser. Sí. Sí. Y ahí ella tuvo esa visión de decirlo, hagámoslo en cuerpecitos separados, que fue genial. Claro, y uno tiene la sensación de que está no comprando uno, está comprando 4. Claro, exactamente, y es mucho más amigable como para manejarlo. Sí, es verdad. Y, sí, Bosque Nativo en 3 miradas se llama. Yo creo que ya partimos hace rato, ¿no? Partimos nomás. Sí, pues entonces, bueno, con el SEA lo compramos hace 2 meses y quedamos fascinados. Y nos encanta esa... que lo separan las visiones, ¿no? Que uno lo ve a la altura del cielo, a la altura de los ojos, a la altura del suelo, y que va mezclando. Entonces, en un libro uno puede tener hongos, líquenes, exacto, plantas rastreras. Ese fue mi propio... Bueno, ahí lo conversamos. Sí. Bueno, y si necesitan comprar alguna vez también, yo también lo vendo directamente. Sí, un poquito más barato. Lo recomendamos totalmente el libro. Y me encanta que adentro tiene, por ejemplo, ahí está el tomo 0, me parece. Sí, donde explican un poquito, ¿no?, de las plantas y muestran el ciclo de reproducción de los musgos, de las hepáticas. Eso yo lo vi por última vez en la universidad, entonces fue como un recordatorio tan bonito con las ilustraciones. Sí, está bonito. Sí. ¿Y su hija no es bióloga? No, pero es ilustradora y se ha como derivado mucho a cosas de naturaleza. Entonces está muy relacionada con ilustrar temas de ecología o de, en fin, claro, porque naturaleza. Los detalles se nota, o sea, uno, no sé, yo lo veo como ecóloga también y veo los detalles súper bonitos, súper bien hechos. Sí, sí. Felicitaciones. Qué bueno. Sí. Gracias. Sí, ojalá que se vendan muchos más. Yo creo que la gente va a aprender mucho con ese libro. De hecho, mi mamá ayer lo estaba mirando porque ella no lo había tomado. Y empezó a ver todas las plantas que ella veía normalmente en el bosque, que nosotros también tenemos un terreno, vamos a caminar al bosque un poco, y uno ve las plantas y si les presta atención, las reconoce, aunque no se sepa los nombres. Exacto. Y después si las ve en el libro, ahí ya... Y hace esa magia de ponerle nombre a las cosas. ¿Te has fijado que eso es muy importante? Cuando tú le pones nombre, como que introduces ese... Le das la identidad. Exacto, le das la identidad a eso que estás conociendo, exactamente. Es muy interesante. O sea, antes de partir con la primera pregunta, me acordé de una cosa que veía en redes sociales donde decían, ¿reconoces estas plantas? Y normalmente uno no reconoce las plantas, difícilmente cualquier persona las reconoce. Y después decía, ¿reconoces estas marcas? Coca-Cola, Pepsi. Y uno dice, obvio que las reconozco porque crecí viendo las marcas. Claro. Pero de alguna forma no crecimos viendo las plantas y reconociéndolas y poniéndoles nombres. Claro. Siendo que debería ser un poquito al revés. Lógico. Bueno, de todo eso podemos conversar. Sí. Y bueno, queríamos saber un poco de usted, cuál ha sido su relación con la naturaleza, es profesora de biología, cómo llegó a ser profesora de biología. A ver, todo varias ese cosas proceso. que contarte. Sí, yo creo que me relacioné con la naturaleza propiamente tal gracias a que de niña teníamos mis bisabuelos tenían un campo y yo iba mucho en los veranos a ese campo y ahí tuve algún contacto mucho más profundo con la naturaleza que una persona que ha estado siempre en ciudad, para empezar por ahí. De ahí vino otra experiencia fuerte en mi vida, fue hacer viajes al sur con mis padres, que eran de la opinión de que nosotros como hijos conociéramos ojalá todo Chile antes de salir fuera. Y recorrimos mucho de Chile, la verdad, siendo bastante niña. Y ahí me acuerdo perfecto del impacto que yo tuve en los parques nacionales
de ver los árboles y los troncos de los árboles con los musgos, cosa que yo no tenía idea ni de qué eran, ni nada, pero la sensación del bosque, de la humedad del bosque, siempre eso me marcó. Y de ahí ya salté a estudiar biología y ahí tuve los cursos propiamente tales de fisiología vegetal y de vegetal en general, y me acuerdo, sí, la fascinación cuando aprendí lo que eran los musgos, lo que eran las hepáticas y todo ese mundo fantástico. Mundo en miniatura que uno no ve. Sí, exacto. Y muchos años después llegué a este lugar y vino toda la historia del libro. Pero yo estudié biología por una razón muy distinta. No sé si vale la pena que la cuente o sí. No tiene relación tanto con el libro, si fue lo más divertido. Es que a mí todo me da curiosidad. Yo era una persona bastante humanista. Uh-huh. Me gustaba mucho la literatura, de hecho, me gustaban, no sé, cosas tan raras como las figuras literarias, por ejemplo. Para mí era un placer entender e imaginar el mundo de las figuras literarias. Entonces, cuando yo estaba en tercero medio, yo tenía decidido estudiar castellano, literatura, no sé cómo se llama, castellano. Sí, lenguaje. Lenguaje, exacto. Sí. Y en esto vienen las clases de biología y empieza el profesor a explicar lo que era el sistema nervioso. Y ahí yo fue una especie como de shock, que yo dije, a ver, ¿pero cómo? Y me empieza a explicar las neuronas y los neurotransmisores, y que estos neurotransmisores conectaban una neurona con otra, y que finalmente esto estaba ubicado en el cerebro. Y yo, no, te prometo por Dios que yo era como en la silla, decía, pero me tengo que sujetar a la silla porque no puedo creer lo que estoy entendiendo. O sea, yo estoy pensaba yo por dentro, estoy pensando porque están estas neuronas y por qué entra potasio y sale sodio. O sea, al final el pensamiento es un tema de sodio y potasio, pero es que no entiendo nada, pero es que cosa más loca. Y eso me rayó, pero me rayó. Y cuando llegó el profesor y ya llegó a la clase siguiente y hizo un dibujo del encéfalo y explicó y mostró que había un área que era el área del lenguaje, yo dije, no, hasta aquí nomás llegamos. Entonces, a ver, profesor, pero usted me está diciendo que las figuras literarias se construyen en un área que comprende el lenguaje y que porque entra sodio sale potasio. Sí, me dice, no. Hasta aquí nomás llegamos. Y ese día yo llegué a mi casa y dije, yo voy a estudiar biología. Porque no puede ser que yo desconozca este universo que es la biología, porque ya el lenguaje ya lo tengo. Yo puedo tomar un libro, voy a poder leer una poesía y visualizar una figura literaria. Pero si esto alguien no me lo explica, nunca voy a la mitad del universo me la voy a perder. Y ahí tomé la decisión de estudiar biología. Mira qué divertido. Sí. Y bueno, y fue la mejor decisión de mi vida, porque llegué después a la universidad y yo decía, no puede ser. Es que no puede ser que esto sea tan fascinante. No puede ser que esto sea tan fantástico. O sea, nunca dejé de disfrutar como el descubrir un universo de milagros que sucedían constantemente a través de la química, la bioquímica, en fin, bueno, todo lo que ustedes saben, y fue fabuloso. Así que así llegué a la biología, digamos, por eso me convertí en profesora de biología. ¡Qué entrete! ¿Ves? Y por razones distintas llegué al tema del libro, digamos. Sí, vos. Y la biología trata de gran parte de cosas que uno no ve, que uno se tiene que imaginar. Y lo que me pasaba a mí con mis clases, que me daba cuenta, cuando iba enseñando y mientras más iba comprendiendo, que la biología estaba en todo. O sea, la biología estaba en la salud, estaba en la alimentación, estaba en la naturaleza, estaba en los procesos industriales, estaba en los problemas psicológicos de la gente cuando le falta un neurotransmisor o un determinado sustancia química. Entonces, en el físico, entonces la biología estaba en todo. Entonces era una especie de admiración que me vino y fascinación que no la he perdido nunca, la verdad. Sí. A mí me pasó harto en el colegio que en biología nos pasaban mucho cuerpo humano, que igual yo lo encontraba fascinante, la célula, desde la célula para arriba todo era fascinante. Y recuerdo que en el momento en que al final del libro no había la unidad de medio ambiente, se la saltaban. Y la profesora decía, es que esto no les sirve de nada. Y a mí eso me dolía un montón porque yo ya sabía a esas alturas que yo quería estudiar medio ambiente, ya te interesaba. Naturaleza, ecología. Y decía, pero ¿por qué se saltan esto que para mí era igual súper importante? Lógico. Como, ¿no? La célula humana se parece mucho a la célula de las plantas, todo está conectado de alguna forma, nosotros estamos insertos en este entorno natural y no estudiamos todo eso que nos rodea, me parecía raro. Lógico. Y yo creo que ahí está el gran punto, que en el fondo comprender que
que somos parte de lo mismo. Y no es que esté el ser humano acá y el medio ambiente allá, sino que son dos cosas que están totalmente integradas. Sí, pues, y si uno quiere, cuando ve la salud humana, depende de la salud del ecosistema, pues el ecosistema contaminado produce personas contaminadas también, entonces todo relacionado. Bien, y también estaba impresionada que usted como profesora de biología, yo decía, pero ¿cómo encontró el tiempo para hacer un libro? Que yo nunca me habría imaginado un profesor de biología dándose ese tiempo de creando un libro y publicando un libro. Sí, es que fue absolutamente fortuito, la verdad, porque yo llegué a este terreno y me fasciné con el tema y empecé a hacer un registro de todo lo que encontraba. Y este registro era para mí, era por asombro de lo que estaba pasando. Yo nunca jamás en la vida pensé hacer un libro. Y mientras tanto seguía haciendo clases de la fotosíntesis y de la respiración celular. Y empecé a acumular una cantidad impresionante de fotos y mi asombro iba en aumento. Y pasaron muchos años, por eso que no fue tan meritorio, porque me demoré mucho, porque hacía clase. Entonces esto era como cuando venía para acá y entre medio así de cualquier momento iba ajustando mis fotos. Y cuando ya tenía una cantidad de material realmente sorprendente, en la misma familia, el mismo Carlos y mis hijos empezaron a decirme, mamá, tú tienes que hacer algo con esto, tienes que hacer un libro. Siempre, ¿cómo hacer yo un libro? Si yo soy profesora de biología, yo no soy ni ecóloga como tú, ni botánica, ni especialista en ninguno de estos temas, no voy a poder hacer un libro. Y ahí la María José, que fue la ilustradora, es la que más me insistió y me decía, mamá, ese va a ser el valor de tu libro, porque es la visión de una profesora que justamente va a tener un lenguaje a lo mejor mucho más cercano que la de un especialista. Sí. Y eso como que me hizo mucho sentido y dije, ya, yo voy a empezar a planificar esto. Y empecé entonces simultáneamente con las clases a imaginar cómo hacerlo y cómo presentarlo y ordenar este material. Y ahí empecé a trabajar y me demoré muchísimo. Y sí, al final, el último año que yo hice clase fue el 2015. Porque el 2016 ya me concentré en el libro. Porque ahí me di cuenta que si no me dedicaba no lo iba a terminar nunca. Claro. Entonces, 2016 y 2017 fue todo el tema ya full libro y imprenta y conseguir todo lo que significaba y meterme en un tema que yo desconocía absolutamente. Entonces, fue súper difícil y fascinante, pero ahí dejé de hacer clase, la verdad. Es como tirarse a la piscina. Hemos conocido que el Seba y yo trabajamos en una librería. A veces vienen personas que publican sus propios libros, ¿no? Y nos dicen que es tan caro imprimir libros, uno no sabe si se van a vender o no. Sí, pues sí. Yo no tenía, nunca pensé que se iba a vender así. O sea, jamás, la verdad. Es que es mágico ese libro. Tiene algo muy lindo y yo creo que tiene mucho que ver finalmente con el ser profesora. Yo creo que ahí hay una relación que se produjo porque mucha gente me ha comentado eso, que le resulta entendible las explicaciones y que a veces los libros más especializados tienen una terminología excesivamente difícil. Sí. Y trata de explicar, creo que al final tiene una parte en que explica los términos bien técnicos. Sí, tiene un glosario también de términos más difíciles, más técnicos. Totalmente de acuerdo, creo que ese es su gran fuerte, que explican todo de una forma en que cualquiera lo puede entender. Incluso yo, que vengo de la ecología, me fascinó porque volví a ver cosas que uno puede considerar básicas, pero que a uno se le olvidan. Entonces volví a recordar cosas es que yo lo que me olvidado. pasó, que cuando dije, ya voy a mostrar este libro que va a hablar de lechos, de musgos, de trepadoras, y dije, a ver, ¿quién sabe lo que es un hongo? ¿Quién sabe lo que es un líquen? Como que me salió lo profesora. Claro. Dije, a ver, pero primero yo tengo que contar quiénes son estos personajes que después nos vamos a encontrar, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Lo lindo es que realmente uno conozca quiénes son estos individuos. A lo mejor habrá gente que no lo lee para nada y solo mira las fotos, perfecto. Pero el que quiere entender un poquitito más, tenga la posibilidad de tener la información accesible ahí. Sí, sí. Y muchas veces quienes vienen de la universidad asumen que ya todos entienden, ¿no? Epífitos hablan de términos que nunca nadie... de cosas que el común de las personas no ha tenido la oportunidad de conocer simplemente. Porque nadie se lo ha explicado, así de simple. No son del día a día. Claro. Deberían serlo, pero no lo son, lamentablemente. Exacto. Bien. Y tengo entendido que toda esta historia del libro nació porque ustedes tenían un terreno, ¿no?
Sí, ¿Cómo era la sí. historia? Nosotros llegamos a ese terreno recorriendo en un terreno que no tenía camino y recorriendo en bote nos bajamos con botas porque habían hasta sanguijuelas, o sea, era un terreno bastante virgen, digamos, y nos encontramos con este cerro, porque la verdad que son los pies de un cerro, muy, muy, muy vertical, muy escarpado, tapado de quila, pero entre medio se veían árboles antiguos. Y había un árbol en particular que atravesaba este talud, digamos, del cerro hacia el lago, porque era en la orilla del lago, y pasando por las rocas entre medio, y era un árbol antiguo, un olivillo, pero de, no sé, 60 centímetros, no, ¿cuánto es esto? 1 metro de diámetro, el tronco, y lleno de cuantas formas de vida te puedes imaginar, y la copa con su follaje estaba sobre el agua, digamos, pero el tronco atravesado era una fiesta de distintas especies de enredaderas, de musgos, de hepáticas, de lechitos, en fin. Y yo ahí me quedé como en contemplación, y yo dije, esto es demasiado irrepetible. O sea, aunque yo contratara al mejor de los paisajistas de Chile, nadie lograría lo que yo estoy mirando acá. Y ahí tuve la clara sensación de decir, este es el terreno porque estábamos como mirando otros terrenos también, este es el terreno que yo quiero y que nosotros queremos tener. Y la idea que tuve ahí, porque ahí lo sentí así, pero esto yo no lo voy a tocar. Yo solamente voy a rescatar lo que era este bosque. No puedo entrar aquí a limpiar y a plantar pasto y hortensias, digamos. Sino que esto es reconstituir el bosque. Y ahí se produjo ese como encuentro profundo con el bosque. Y nació este proceso entonces de ir retirando la quila, retirando todo lo que no era nativo y esperar. Y ahí empezó a surgir esta biodiversidad impresionante. Y sí, plantamos muchos árboles de los mismos que estaban ahí, básicamente coigües y robles y algunos notros, tengo la idea, y no mucho más. Y en cuanto a diversidad de especies, digamos, sí, en cantidad plantamos muchísimos, y plantamos 2 especies de helechos, el helecho palmilla y el helecho costilla de vaca, y ningún helecho más. Y lo milagroso fue la biodiversidad que empezó a surgir, que no me acuerdo, pero creo que son, no sé, 15 helechos, 28 árboles, 17 enredaderas, de las cuales ninguna fue comprada, ni fue ida a buscar un vivero. Surgió ahí en solo el proceso de permitirle al bosque volver a expresarse, digamos. Como sanarse. Sí. Y eso fue un proceso largo, ¿no? ¿Fue de años? Larguísimo, sí. Por eso te digo que yo me demoré mucho en hacer este libro también, porque, desde luego, porque nunca pensé que fuera libro, sino que se fue como dando, y yo empecé a obsesionarme de buscar cada especie, su flor y su fruto. Entonces, lograr que todas las especies que yo iba encontrando, en minuto de encontrar la flor y el fruto y en la hoja, fue largo, porque no todas estás en el momento preciso en que se da el fruto y se da la flor. Y claro, pasaron como 18 años hasta que entre que llegamos nosotros y que yo publiqué el libro, 17 años por ahí. Claro, es un tiempo largo, pero me hace sentido, porque en todo ese tiempo se va regenerando y se va transformando. Claro, ahora mucho antes de que estuviera el libro ya estaba la fuerza, por eso yo me impresionaba, porque cada vez que iba me encontraba con otra especie, otra hierba, otro musgo, y bueno, ya ahí me empezó la locura por los musgos y las hepáticas y este micromundo y que el bosque era esta complejidad y las trepadoras y los helechos distintos y en fin. Wow. No, y tiene una cantidad de especies que nosotros tenemos un terreno y gran parte del terreno es bosque, y es un bosque que estaba ahí. Nos parece que los árboles tienen 50 años, parece que hubo alguna corta o algo antes, no sé si erupción de volcán, que crecieron estos árboles que no son tan viejos. Me parece que no hay tantas especies como veo que hay ahí, quizás porque ese terreno tiene más humedad. Eso es lo que te iba a decir, que yo creo que un factor decisivo para que esto funcionara es que este es un terreno de exposición sur. Sí.
Entonces tiene una humedad y menos sol, digamos, que si fuera posición norte, que no habría funcionado tan de esta manera, yo pienso. Sí. Y tiene otro factor que ayudó, que relativamente cerca, no sé, era 5 kilómetros más allá, hay también un bosque. Entonces le llega las semillas, claro, y los pájaros y todo, entonces van trayendo también biodiversidad. Pero eso es como lo que yo considero más importante también de transmitir, que todos podemos cooperar en esta mantención de la biodiversidad, más allá de que tengamos una gran extensión de terreno o una pequeña extensión. O sea, estos son 2 hectáreas. Claro, en Santiago 2 hectáreas es inmenso, pero en relación a lo que es un bosque, 2 hectáreas es una cosa muy pequeña. Sí. Y sin embargo, en esas 2 hectáreas puede darse toda esta biodiversidad. O sea, increíble. Es bien sorprendente eso, porque uno piensa a veces, no, pero es que mi terreno no se presta para ayudar en la conservación de la naturaleza porque es tan chico. No, todo ayuda. Todo puede permitirlo. Desde una plaza puede tener árboles nativos. Y un jardín, un balcón. Un balcón, un terreno de cualquier dimensión, hasta llegar, por supuesto, a los parques privados o parques nacionales. Pero ya eso es otra cosa. Pero la pequeña área también tiene mucho que hacer. Qué lindo eso, que sentir que todos podemos ser parte de la conservación. No solo es necesario en los parques nacionales, que es como áreas concretas, ¿no? De lugares vírgenes, pero puede ser en cualquier parte. Exacto. Y eso es lo otro que a mí me interesa también, o sea, como lo que yo pienso, al menos lo que yo siento, que a veces siempre como que culpamos a grandes estructuras que son responsables de que las cosas sean así o asá, o que no se ha conservado esto o aquello, y como que las estructuras o los sistemas son los que fallan, y a veces tenemos que partir por nosotros mismos. Exacto. Si cada uno se pone en esta actitud de conservar, y de ahí viene la importancia de la educación, desde luego, no es responsabilidad solo del sistema, de los políticos, es de cada cual. Claro, cada cual puede hacer algo. Sí, estoy totalmente de acuerdo que el sistema, por un lado, puede estar mal, hay que mejorarlo. Y puede tomarse más reglamentaciones, como estábamos conversando recién, o más fiscalizaciones, por supuesto. Pero hay una actitud de que cada uno puede participar también. Sí, pues en el día a día las cosas más pequeñas a veces uno cree que no tienen ninguna influencia, pero para mí, por ejemplo, nosotros tenemos un compost, lo empezamos a hacer hace mucho. Y para mí ese es mi gran aporte. Yo digo, me encanta el compost porque tiramos todas nuestras basuras, nuestros vegetales. Impresionante. Y que con los años eso se va a convertir en suelo. Y para mí es mágico. Mágico, absolutamente mágico. Sí. Es maravilloso. Claro, y una persona, sí, no es tanto, pero vamos de a poquito, por supuesto. Cada persona por persona. Obvio, sí. Qué lindo. Ya. Y bueno, nos contaste cómo había nacido este libro, y de ahí se dio esto de que va a ser por distintas miradas, ¿no? A nivel del suelo, al nivel de los ojos, a nivel del cielo. Claro, eso se dio por una vivencia real, que yo experimentaba eso. O sea, yo, por ejemplo, veía algo, porque estaba preocupada de tomar fotos de unos hongos que estaban efectivamente en el suelo, pero inmediatamente me ponía de pie y resulta que a esta otra altura había otro hongo que no era la misma especie que el de acá. Y esto realmente me pasaba así. O me detenía mirando unos musgos maravillosos que estaban en el tronco del árbol, y de repente miraba para arriba y resulta que había una enredadera que estaba colgando de ese árbol. Entonces, cuando llegó el momento de ordenar esto, yo dije, claro, yo podría ordenar como árboles, helechos, pero en realidad el bosque es un entramado en que cómo cuento. Esa era mi búsqueda de cómo transmitir en un libro, que era una cosa plana, la sensación del bosque. Sí. Que el bosque tenía olor, tenía texturas, tenía sonidos, tenía estratos, tenía luces. ¿Cómo logro esto? Obviamente que era imposible, pero tratar de transmitir como esa riqueza del bosque. Y ahí entonces pensé, a ver, pero en realidad es falso si yo pongo musgos y digo, los musgos están en el suelo, no están en el suelo, están en en todas partes. Y ahí me surgió esto de las 3 alturas. Sí. Es decir, a ver, voy a contar dónde encontré cada cosa, como realmente yo la viví.
Y la ahí forma surgió. más típica de hacerlo sería separarlos en grupos. Puedo decir, aquí están los hongos, aquí están los helechos. Exacto. Siendo que en la naturaleza no están separados Exacto. en grupos. Eso es lo que yo quería como contar de entremezclados. alguna manera, que la persona que finalmente recorriera el libro dijera, esto quiere decir que el bosque está todo entremezclado, y están estos estratos para poderlo describir. Sí, y sí, es un poco desordenado. Uno puede decir, el bosque es desordenado, uno se confunde, hay de todo. A veces no sabe qué es qué, a veces yo no reconozco una hepática de un musgo, por supuesto. Pero claro, de eso se trata, de Exacto. que uno va descubriendo. Y esto mismo también yo creo que es una forma de mirar cualquier cosa. O sea, hay también como una enseñanza de aprender a mirar. Y en el bosque esto pasa no solamente con los vegetales y los hongos, sino que también, por ejemplo, yo empecé a darme cuenta con los pájaros. Si yo quiero encontrar un huet-huet, lo voy a encontrar en el suelo. Pero si quiero encontrar una torcaza, la voy a encontrar arriba, volando. O para qué decir, no sé, ¿cómo se llaman las que pasan estas? ¿Golondrinas? Claro, o las golondrinas las voy a encontrar probablemente a media altura, o el martín pescador lo voy a encontrar pasando, volando a ras. Entonces, cada cual también tiene su estrato, y uno podría seguir complementando el libro con los pájaros y con los insectos. También hay insectos que vas a encontrar en el suelo y insectos que vas a encontrar arriba. Yo ya sé a quién voy a encontrar arriba y a quién voy a encontrar abajo, ¿te fijas? Sí. Entonces es bien entretenido eso, como porque muestra un poco lo que son también los nichos de las especies, ¿no? Como se llama en ecología, digamos, claro. O sea, en qué lugar de este ecosistema habitan. Las asociaciones. Y las asociaciones, exacto. No cualquiera está con cualquiera. Sí. Sí. Entonces es una riqueza tremenda. Y es alta complejidad también, o sea, el bosque como debe ser es altamente complejo. Por supuesto, por supuesto. Qué bello. Ojalá que las personas aprendan mucho escuchando esto. Sí. Bueno, y había comentado que lo que quería era partir de las cosas más básicas, ¿no? Explicar el hecho, qué es musgo, qué es hepática. No sé si quiere explicarnos un poquito, por ejemplo, hepática. Hasta ahora a mí me cuesta entender lo que son hepáticas, y eso que lo estudié. Mira, yo para explicarte las hepáticas, digamos, yo partiría de la idea de que las hepáticas son briófitas. O sea, eso quiere decir de que son evolutivamente anteriores a las plantas modernas y que por lo tanto son más simples en sus estructuras, aunque no menores en importancia, porque uno dice como simple, como que las mirara en menos, no. Claro. Son igualmente importantes, pero estructuralmente no han desarrollado evolutivamente sus vasos conductores. Entonces, por eso se llaman plantas no vasculares, las llaman también. O sea, que no tienen floema, xilema, lo que se llaman los vasos conductores en los vegetales. Como el sistema circulatorio de las plantas. Exacto. Sí. Entonces, por esa razón, son pequeñitas, no pueden tener gran altura porque no tienen como subir agua. Y básicamente están adheridas al sustrato por unas raicillas que se llaman rizoides, y el agua la absorben directamente en sus hojitas. No tienen nervadura, digamos, ¿no? Sino que lo absorben porque son hojitas muy delgadas. Y tienen ciclos de vida complejos que creo que no sería un momento de explicar ahora porque es un poquito más enredado. Sí. Pero básicamente tienen 2 etapas en su vida, y una con el ADN doble y otra con mitad del ADN, que se llama gametofito y esporofito. Por lo tanto, se van a reproducir por esporas y también en una etapa sexual, pero lo interesante de explicarte, creo yo, es cómo distinguirla de los musgos, ¿no es cierto? Sí. Porque hay una manera, no es nada fácil, pero los musgos tienen un tallo central que se llama caulidio y tienen hojitas que se llaman filidios por todo alrededor. Las hojas de los musgos van en espiral en torno a un tallito. En cambio, las hepáticas, hay 2 grandes grupos, las hepáticas talosas y las hepáticas foliosas. Las talosas arrastran sobre el suelo, son verdaderas alfombras, con un talo, por eso se llaman talosas. No tienen hojas propiamente tales, sino que es una estructura más ancha que repta por el sustrato, si tú quieres, ¿ya? Sí. Y el otro grupo, las foliosas, se parecen más a los musgos, pero tienen un tallo central y los filidios, porque esas sí tienen hojitas, van paralelos.
de esta manera. Van dispuestos uno frente al otro en forma alterna. Ok, no Opuesta, es como, perdón. no es así. No son en espiral. Oh, mira. ¿Ya? Hay que verlo con lupa. Eso sí. Hay que verlo, ojalá, con lupa, y igual hay un margen de error, porque no es tan fácil de repente darse cuenta. Yo creo que hasta ¿ya? los botánicos a veces se Bueno, confunden. de hecho, yo eso tengo que rendir homenaje a todas las personas que me ayudaron a este libro. Yo jamás hubiera podido hacer este libro sola. O sea, para cada tema yo consulté a un tremendo especialista que maravillosamente me ayudaron. Y en el caso de las briófitas me ayudó Juan Larraín, que es expertísimo, se dedica a musgos y hepáticas. Y él se llevó todas mis muestras y las estudió todas a microscopio para poderlas identificar. ¿Te fijas? O sea, tampoco es una cosa llegar a identificar. O sea, seguramente él sabe al tiro si es hepática o musgo, pero ya para saber cuál necesitaba. La especie. Claro, necesitaba microscopio. Pero ese es un dato así como más claro. simple de poder distinguir hepáticas de musgos. Y ahora recuerdo que hacen salidas a terreno o con turistas, por ejemplo, con lupa. Claro, hay lo que se llama el turismo con lupa. Turismo total, con lupa. Absolutamente y es como necesario, para ver estas cositas. Y es importante señalar que tanto hepáticas como musgos tienen un rol importante como van a estar cubriendo los troncos, como para evitar la excesiva escurrimiento, el excesivo escurrimiento del agua. Son colchoncitos que van a permitir que el agua vaya escurriendo lentamente y eso entonces retiene el agua y participan del ciclo del agua de esa manera y hacen que más lentamente vaya el agua entrando a las napas subterráneas. Claro, porque estos bosques de los que estamos hablando serían bosques templados lluviosos, ¿no? Exacto, y de ahí el nombre de este bioma, porque la biosfera, ¿no? O sea, la Tierra completa tiene distintos grandes áreas de ecosistema que se llaman biomas, ¿no? Y esos biomas en este lugar corresponden justamente al bosque templado lluvioso o bosque húmedo, así se le llama, porque justamente requiere esta humedad. Y estas plantitas, justamente como no absorben agua del suelo realmente, sino del medio ambiente, requieren necesariamente estar en un ambiente húmedo. Claro, y es por eso que uno entra a un bosque en el sur, así lo sienten las personas y siente al tiro la humedad. Al tiro. Se huele, se percibe en la piel, ¿no es cierto? Y es rica. Sí. Me encanta esa humedad. Absolutamente. Y escucha el chucao. También eso lo tienen todos asociado al bosque templado lluvioso. Sí. Bien, entendí. Yo lo sabía, pero no tenía tan claro hasta ahora cómo reconocer a la hepática. De hecho, veía las fotos y decía, ay, me confundí, se parecen tanto. Claro. Otro detalle que es muy difícil de ver, pero como para saber, es que los musgos liberan sus esporas lentamente de los esporangios. En cambio, las hepáticas las liberan de una. Abren la cápsula y liberan todas las esporas de una vez. Pero eso uno nunca lo puede percibir, pero interesante por conocer ese detalle. Y bueno, los helechos yo creo que todos los reconocen en general, ¿no? Se ven como estas plantas, normalmente uno las ve en el suelo, que tienen estas hojas que son como múltiples. Exacto. Sí, no los ve normalmente con un tronco, ¿cierto? Exacto. Los helechos corresponden un poco más avanzadas en la evolución, también son anteriores a las plantas con flor, plantas modernas, digamos, y tienen esta fronda que se llama, que es la hoja, y generalmente, no siempre, pero generalmente tienen la hoja dividida en estas como subdivisiones que se llaman pinas. Y claro, hay helechos de distintos tamaños. Hay helechos muy pequeñitos como los helechos película, que forman todo un género de Hymenophyllum. En los bosques chilenos hay 17 especies de Hymenophyllum, todos maravillosos, sumamente húmedos y que están justamente compartiendo este micromundo con las hepáticas y con los musgos y con los hongos y con los líquenes. Y cubren también troncos completos. Y también hay helechos que yo los puse a la altura de los ojos, o sea, como a tamaños medianos, por así llamarlo. Claro. Maravillosos. Y también hay helechos arbóreos que tienen tronco, que en Chile no hay, ¿ya? En Chile el más arbóreo es el catalapi, que alcanza a formar un tronquito, es un helecho del género Blechnum, que es del mismo género del costilla de vaca, o sea, se parece bastante al costilla de vaca, y a la larga puede alcanzar hasta 1 metro el tronquito que le dices tú,
Como un pequeño arbolito. Exacto. Ya. Y bueno, y otra cosa interesante de los helechos es que también tienen dos fases, una de esporofito y una de gametofito, y lo que uno ve es solamente el esporofito. La etapa de gametofito es invisible para nosotros, ocurre en la naturaleza, es fundamental, están a ras de suelo esta etapa de gametofito, pero que es tan pequeñita que no la vemos y solamente conocemos los esporofitos, que es esta fronda que cuando esté reproductiva, por debajo va a tener estos soros que se llaman, que son las bolsitas donde van a estar las esporas. O sea, me parece que muchas de estas especies tienen reproducción asexual y sexual también, ¿no? Es que son dos ciclos dentro Es de la fascinante. misma, claro, dentro de la misma. No es que tengan una manera asexual como las plantas que tú le sacas una patilla. No, es otro mecanismo. Ellos pasan una etapa de la vida en que son esporofito, y es la hoja, la fronda que conocemos, que va a formar esporas, ¿ya? Esa espora finalmente germina, se libera, cae al suelo, ¿no es cierto?, en un suelo fértil adecuado, germina y va a formar al gametofito. Y el gametofito es una estructura chiquitita, como en forma de corazón, que prácticamente no se ve, y esa estructura milagrosamente va a formar espermios y óvulos. Y esos espermios van a fecundar a ese óvulo. Imagínate lo loco. Sí. A nivel tierra, y van a nadar estos espermios en la humedad. Por eso necesitan humedad también los helechos. En la humedad donde puedan vivir, van a ir a fecundar al óvulo. Y esa fecundación va a generar un nuevo esporofito. O sea, una nueva planta que nosotros sí vamos a ver y que va a volver a formar esporas. ¿Comprendes? Sí. O sea, la misma planta tiene este ciclo de dos etapas. Sí. Sí. No sé si se entendió algo. Como distintas identidades. Claro. No es solo una. Claro, es como un cambio en su estructura, pero que es la misma individuo. Sí. ¿Te fijas? Que pasa por dos estados. Como la mariposa, ¿no? Como dicen que pasa por oruga y después por mariposa. Claro, algo así podría parecerse, exacto. Es súper loco. Y es muy lindo y es muy mágico porque imagínate, nadie ve eso, nadie ve esos espermios nadando, fecundando un óvulo de helecho. Y lo mismo pasa con los musgos y lo mismo pasa con las hepáticas. Los tres tienen este mismo doble ciclo de vida. Y eso está explicado justamente en los dibujos ahí del tomo 0. Y en toda esta gran biodiversidad de un tema que ya hemos hablado en otros episodios de los hongos, hemos hablado con algunas personas expertas que nos han explicado que los hongos no son plantas, pertenecen a otro reino, ¿cierto? Exacto. Ya son otra cosa. Otra cosa, completamente distinta, fundamentalmente porque los hongos no hacen fotosíntesis. Entonces, lo que define a las vegetales y también a las cianobacterias y también a las algas, ¿no es cierto?, es que tienen esta maravillosa molécula que es la clorofila, y que con este pigmento van a ser capaces nada menos que de recoger el sol. Si finalmente es eso, es agarrar sol y convertirlo en energía química, ¿no es cierto? Porque eso es la fotosíntesis, tomar energía lumínica, calórica, y hacer esta transformación y convertirla en energía química que va a quedar metida en los enlaces de la glucosa, ¿no es cierto? Esta molécula maravillosa, y que cuando se quiebran estos enlaces se vuelve a liberar la energía, y por eso nosotros podemos movernos y podemos hablar y podemos hacer todo lo que estamos haciendo. Podemos pensar y podemos pensar y todo lo que estamos haciendo. Esto por la liberación de esta energía de los enlaces. Y todo partió con la plantita. Y todo partió con el sol, que entra de alguna manera a los organismos capaces de hacer fotosíntesis, ¿no es cierto? Y esos son los organismos autótrofos. En cambio, los hongos, aunque no se mueven, porque ese era el error, como son sésiles y vivían como en el suelo, la mayoría, la gente los veía en el suelo, pensaban que eran plantas, muy lógico, pero no son plantas porque ellos no hacen fotosíntesis, sino que necesitan comerse a otro, tal como nosotros, que nosotros comemos una manzana, ellos en vez de tener una boca para comer una manzana, ellos liberan sustancias, enzimas, digamos, digestivas en el sustrato en el cual están instalados. Y ese sustrato puede ser madera, puede ser hojarasca o puede ser las frambuesas que tenemos en la cocina, ¿no es cierto? Entonces ese sustrato es el que ellos absorben y de ahí van a fabricar moléculas y todo lo que necesitan. Entonces, igual que nosotros. Entonces, esa es la gran diferencia. Y ahí Whitaker en el año 1969 fue un científico que los dividió, dijo no tienen nada que ver con las plantas, son un reino aparte y además tienen diferencias estructurales en su forma de su célula, en su pared celular, en fin.
Y tienen roles muy distintos en la naturaleza, porque básicamente son descomponedores. A los hay parásitos también y los hay micorrízicos, que es otro mundo maravilloso, el tema de las micorrizas en los bosques, ¿no? Y si no fuera por los descomponedores estaríamos llenos de materia muerta, ¿no? De restos, de claro, cadáveres, o sea, la Tierra sería todo. una tonelada de cadáveres, una cuestión inimaginable. Y muchas veces cuando pensamos, ay, pero qué atroz, nos vamos a descomponer, y como que hay una asociación entre la descomposición y una cosa como terrible. Y a mí me parece maravillosa. O sea, igual como tú hablabas del compost, ¿no? O sea, qué cosa más maravillosa que esta descomposición que finalmente constituye nuevamente tierra y todo cicla, ¿no? Y vida. Y vida, y todo cicla. Eso es fantástico. Los hongos son fascinantes. Y uno puede ver simplemente que no son plantas fotosintéticas, o sea, no son plantas, no hacen fotosíntesis porque, por ejemplo, tienen otros colores también, ¿no? Suelen ser blancos. Indudable, claro que sí. O colores muy variados, morados. Hasta morados, claro, verdes, pero como unos verdes raros, hay café, claro, no. Suele pasar que el color verde a uno le indica que es algo que hace claro, pero eso fotosíntesis, puede prestarse para engaño también, porque, por ejemplo, las algas... Hay algas verdes, hay algas rojas y hay algas pardas. Claro. Y todas hacen fotosíntesis. Y lo que pasa es que esos otros pigmentos como que esconden a la clorofila. O también son pigmentos fotosintéticos. ¿Te fijáis? Entonces, a veces no basta el color. Entonces, puede por ahí también se haya prestado para confusión. Claro. Igual hay siempre excepciones en la naturaleza, porque eso es muy compleja. Sí, Bien. Y algo que yo también tenía una duda es con las epífitas. ¿Epífitas serían plantas? No necesariamente. Epífita se refiere a que son organismos que viven sobre otros. ¿Ya? Entonces pueden haber, por ejemplo, musgos, hepáticas, helechos película, que son epífitos. Hay hasta trepadoras que pueden ser epífitas, pero también hay líquenes en abundancia que son epífitos y hay hongos que son epífitos. Claro. Entonces, aunque hongos no, porque los hongos, estoy pensando fuerte, ya si están van a parasitar porque van a alimentarse del sustrato, pero sí líquenes. Y epífito entonces querría decir que no se sustentarían por sí mismos, necesitan a un otro para estar encima de él, ¿no? Claro, pero no se sustentarían en cuanto a espacio. A eso me refiero. A adquirir ciertas ventajas, porque no es que sean parásitos de donde están, ¿comprendes? Sino que están aprovechando ese sustrato porque, por ejemplo, van a alcanzar más luz o los musgos, las hepáticas, justamente utilizan este escurrimiento del agua que les va a llegar a través del tronco. Entonces, es el tipo de ventaja que obtienen de vivir en estos lugares sin que sean parásitas. Sí. Y las parásitas son las que ya pueden utilizar a la planta o el árbol en el que están para alimentarse, ¿no? Se alimentan directamente de ahí. Exacto. Sí. Las parásitas, hay dos grandes grupos, las hemiparásitas y las holoparásitas. Las holoparásitas son las que son 100% nutridas por su huésped. Ellas desarrollan unas raíces especiales que se llaman austorios, que van a entrar hasta los vasos conductores de la planta huésped y van a nutrirse definitivamente de ahí, y son plantas que no tienen clorofila. Por lo tanto, no se alimentan para nada solas. En cambio, las hemiparásitas sí pueden tener hojas y, por supuesto, con su clorofila correspondiente, con sus cloroplastos, y van a hacer fotosíntesis, pero además hacen el mismo mecanismo de estos austorios y van a buscar algunos nutrientes a la planta huésped, pero sin alcanzar a ser dañina. Al menos en el bosque hay una coevolución entre parásitas y huéspedes, de tal manera que el huésped no muere y convive con su parásito amigablemente. Por ejemplo, con el quintral, que parasita pitras, trebus, maquis, arrayanes, y están felices y contentos ambos. Claro, y todas estas plantas, puede ser parásitas o quizás también las epífitas, también me imagino que cumplen ciertos roles, ¿no? Crean como microecosistemas arriba del árbol, ¿no? Puede ser refugio o alimento para otras especies, para pájaros. Absolutamente. O sea, la gran riqueza, mientras más biodiversidad,
mayor riqueza va a haber, porque más opciones van a existir. Claro. Entonces, todos cumplen roles, como tú muy bien dices, este tipo de epífitas, los líquenes, por ejemplo, cómo son utilizados por las aves para hacer sus nidos, o como son lugares de cópula, o parte de la cadena alimenticia. Entonces, mientras más rico sea mientras más diverso sea un bosque, mayor riqueza va a haber. Increíble. Y las interconexiones también, pues entre más biodiversidad hay más interconexiones, hay más de todo. Exacto. Por ejemplo, bueno, el mismo tema de las micorrizas, que hoy en día cada vez se entiende más que los árboles están comunicados, que el bosque es un solo gran ecosistema. Así se está entendiendo hoy en día el bosque, no como organismos individuales que están compitiendo unos con otros por luz, como muchas veces teníamos esa idea, sino como un solo gran ecosistema interconectado, y básicamente en que hay mucha cooperación. Sí. Que es una mirada nueva, ¿no? Entender que los hongos son capaces de comunicar un árbol madre con una plántula, y que ese árbol madre le va a estar mandando nutrientes, hormonas, no solamente además de carbono, en fin, a las plántulas. Incluso, no sé si hablaron de esto en otro programa, de las investigaciones de Suzanne Simard. Sí, lo mencionaron, Gabriel Orrego lo mencionó. Ah, exacto. Sí. Claro, cómo ella hizo estos experimentos y demostró todo esto, y demostró incluso, ella y puede que muchos más, otros científicos más, no lo sé, ¿ya? Yo solo conozco de ella, que demostraron de que el árbol madre producía mejor calidad de micorrizas, o sea, de uniones con hongos, con la plántula de su propia especie. O sea, podía como reconocer cuáles eran su propia especie. Y además, porque hay una generosidad en esto, además hacía micorrizas con otras especies, pero no tan eficientes como las con su propia especie. Yo no encuentro una cuestión, pero es loquísima. loco. O sea, sí. Realmente para maravillarse. O sea, ¿qué misterios hay en este gigantesco mundo que es un bosque? ¿No? Sí. Por eso cuando mi profe de biología dijo, no, si eso no les va a servir de nada, yo decía, no, aquí hay un universo inexplorado que no estamos comprendiendo y que estamos perdiendo mucho. Y creo que las personas pierden mucho cuando no se informan, no necesariamente el bosque templado, pero de la zona donde uno vive, ¿no? Si vive en el centro, en Santiago, saber de todas las especies que hay ahí en el bosque mediterráneo, el bosque indudable, y eso es muy importante lo que tú dices, que esta misma visión es aplicable a cualquier bioma de Chile, bueno, del mundo, pero pensando en Chile, si estamos en el norte, si estamos en la costa, si estamos en el bosque esclerófilo, como dices tú, ser capaces de conocer lo que tenemos, si es nuestro patrimonio, es lo que somos. No, hay muchas plantas endémicas que solamente están acá, entonces ¿cómo puede ser que no las conozcamos si son parte de nuestra identidad? Sí. En todo Chile, no solamente en el bosque templado lluvioso, como dices tú, sino que esto es aplicable en cualquier región de Chile. Y el otro día vino una señora que era amiga de mi mamá, llegó al terreno y dijo, tienen de esto. Dijo, esto sirve para el dolor de guata, tienen de esto sirve para el dolor de cabeza. Y dije, chuta, todo eso yo lo pierdo porque no lo sé. Claro. Estas plantas quizás me podrían curar de tantos males que estoy teniendo todos los días, y como no lo sé, no lo estoy aprovechando. Lógico. Es una gran pérdida. Ese es otro gran tema, claro, todo lo que es la hierba medicinal, digamos, claro. Sí. Wow, son farmacias, dicen. Bien, bueno, fue una gran clase de todos los tipos de plantas. Yo tenía varias dudas y creo que nos quedaron bastante claras, ¿cierto, Seba? Sí. Bueno, y yo tenía una duda mía basada más en el colegio, ¿no? Donde hace clase. ¿Cómo ha sido recibido el libro? No sé si ha visto si los alumnos que usted tiene lo han recibido, lo han visto, han aprendido algo. Mira, es que ahí la verdad es que yo dejé de hacer clase cuando publiqué el libro. Como te contaba, el año 2015, sí. Yo dejé de hacer clase el 2016. O sea, claro, ese fue el último año, el 2016, el 2017 me concentré en el libro, el 2017 en diciembre lo publiqué y de ahí para adelante no he parado de cosas en relación al libro. Sí. Entonces, no he vuelto a hacer clase. Sí he ido a hacer charlas al colegio. Y lo que me ha pasado es que me he dado cuenta de una manera muy mágica que esto es como otra forma de enseñar.
Porque he tenido la oportunidad de hacer cursos de flora nativa, por ejemplo. He tenido la oportunidad de dar charlas en diversas partes, de personas que me escriben. Usted te puede imaginar la cantidad de gente que me escribe mails, que tiene el libro y que algo pasó y que me pregunta o me comenta o la experiencia que tuvo, en fin, etcétera, 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 etcétera. Entonces, creo que hay que hoy en día yo como que me viré a otra forma de enseñanza. Sí, otra forma de ser profesor. Sí, de alguna manera creo que es tan importante esto y enseñar esto que a través de otras instancias. Oye, qué suerte tuvimos nosotros porque ahora, gracias al podcast, pudimos hacerle todas las preguntas que queríamos. Qué suerte. Por eso hay que tener un podcast. Y bueno, no sé si, como yo le comentaba, yo estaba en el colegio en los años 90 y algo, era muy pequeña, pero el 2000 y algo, antes del 2010, 2004, por ahí. Y en esos años quizás nos enseñaron, de verdad yo no recuerdo, nos enseñaron sí fotosíntesis, célula, pero no nos enseñaron jamás de helechos, epífitas, hongos, nada. O sea, si algún compañero de curso lo recuerda, que me rete después, pero yo no recuerdo nada de eso del colegio. Y quizás, ¿cree que esto se está enseñando más o está aumentando el interés de los alumnos por todas estas cosas? Absolutamente. Mira, yo creo que aquí hay un problema también yo que hice clase por 28 años, te puedo contar de que lograr introducir ese programa en un nivel escolar en que los niños van lentamente aprendiendo, que no es lo mismo que estar en una universidad, que en una hora de clase tú avanzaste es mucho contenido el que hay que lograr introducir. Entonces hay que también como que perdonar un poco a los profesores que al final el último capítulo siempre se les queda afuera, ¿ya? Pasa eso. Pero el punto más importante al que tú vas es la importancia que tiene este tema, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy en día eso ha cambiado mucho. Es parte de los programas, yo creo que mucho más preponderantemente, y el interés de los niños ha cambiado. Fíjate que yo tuve la oportunidad ahora de ir a hacer una charla. Era como era un colegio que estaban trabajando botánica. Es un colegio como muy abierto como a distintos temas y estaban como en una unidad de botánica. Y me invitaron a hacer una clase a un quinto básico. Y para mi sorpresa, ¿quinto básico era o cuarto? Sí, quinto básico. Y para mi sorpresa, tú no te imaginas la cantidad de preguntas que me hicieron esos niños y cómo estaban de interesados precisamente y sobre todo en los hongos. ¿Sabes? Que era una fiebre de hongos. O sea, yo creo que los hongos están de boom. O sea, no sé, es una cosa, pero que se largaron de moda full. Sí. Entonces, ya eso determina entonces que los profesores van a tener que estar un poco en la onda y todo el tema de medio ambiente, todo lo que tenga que ver con conservación es fundamental hoy en día. O sea, justo me metí ayer a ver los temas del Congreso Futuro, que está en este momento transcurriendo, no sé si lo han captado, y hay muchas charlas que tienen que ver con conservación. Entonces, es un tema mundial. Bueno, hay que hablar del cambio climático, hay que hablar de todo lo que... En fin. Sí. Entonces, ya no es un tema que ningún colegio, yo creo que pueda hacerse eso. Yo creo que esto va a tener que traducirse. Lo que es difícil y que uno tendría que buscar es cómo hacer estas actividades en terreno. O sea, cómo lograr que esta experiencia de naturaleza sea real y no sea en los libros solamente. Esa parte es lo que me preocupa a mí. Hablamos de eso con Rod Walker. No sé si lo has escuchado hablar de él. Le dicen el padre de la educación al aire libre. Sí. Que él llevaba a los niños al terreno. Y ahí les enseñaba un montón de cosas en la naturaleza. Sí. Y es tan esencial. Yo creo que eso debería ser una prioridad. Ahora, llevarlo a la práctica, cuando no está tan cerca la naturaleza, no es tan fácil. Sí. Pero yo creo que hay que abrirse a buscar opciones. O sea, no sé, siempre habrá algún cerro, alguna plaza, algún parquecito, el Cerro San Cristóbal, claro, Cerro en Santiago, Santa por Lucía. ejemplo, está el Cerro San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía, los parques, los mismos parques, ¿no? El Parque de los Reyes, en fin, que son lugares en que al menos algo de naturaleza. Fíjate que me pasó, yo estoy hablando mucho. No, perfecto. Me pasó que en este mismo quinto básico
yo quise llevarlos a terreno, para que conversáramos justamente en terreno. Y estaba un bandejón, te prometo por Dios, que un bandejón de una calle con árboles más o menos grandes y unas plantas así, nada nativo, nada. Y yo dije, ya, es lo que tengo, verde aquí. Vamos al bandejón. ¿Me vas a creer que empezamos a mirar? Porque le dije, ya, vamos a hacer la misma actividad. Una mirada a la altura del suelo, una mirada a la altura de los ojos y una mirada a la altura del cielo, pero aquí en el bandejón. Y dividí el curso en 3 grupos y los grupos iban con una bitácora anotando qué cosas encontraban. Pues me vas a creer que encontraron unos 3 o 4 hongos en pleno verano en unos árboles que yo no daba un peso por los árboles. Y, o sea, a lo que voy es que en algo que no es un bosque increíble, claro, también hay que saber mirar. Sí. Y se puede aprovechar. ¿Comprende? Sí. Ese iba mi cuento, digamos. Y creo que hay colegios que ya están teniendo sus huertitas. Sí, también. Sí. También. Aunque sean espacios muy pequeños, todo eso se puede. Todo se puede tratar de relacionar con algo real. Más encima ahora se ha descubierto, yo creo que hace años, que el desarrollo de los niños es mucho mejor en un entorno de bosque, de naturaleza. No, por ejemplo, yo crecí en un colegio donde teníamos un puro patio de puro cemento. Claro. Y yo creo que eso nos hizo muy mal. De todas maneras, lo ideal es que haya verde, de todas maneras. Así, ¿cómo lograrlo? A veces por recursos. Pero en fin, lo importante es tener esa meta y ir de a poco tratando de enfocarse hacia allá, yo creo. Sí, es muy importante, yo creo, para el futuro también, porque claramente sabemos que estamos en una crisis ecológica en todos los sentidos. Y se necesita de todo, desde educación ambiental, manos a la obra, personas innovadoras, todo se necesita. Sí. Y todo lo que es, por ejemplo, justo lo conversábamos el otro día, todo lo que es actividad física, de tipo educación física, también debiera ser una instancia de aprovechar, de juntar las dos actividades. Sí. Porque por Dios que es distinto hacer gimnasia en un gimnasio, o en un patio de cemento, que ir a la plaza y a lo mejor trotar en la plaza, no sé. Hay muy un distinto. Montón de experiencias sensitivas de los sentidos que enriquecen el alma finalmente, porque esto no es una cosa menor, es una cosa que tiene mucho que ver con una experiencia espiritual al final. Sí, totalmente. Tú has oído todo lo que es el tema de las terapias de bosque, me imagino. Sí. ¿No es cierto? Entrevistamos a una chica que hace terapia de bosque y habló un montón. Claro, hay otro ejemplo de cómo es de importante esto, más allá de la biología, es un tremendo tema. Sí, porque la naturaleza, sea de la manera que sea, el mar, la montaña, el desierto, el bosque, quizás no a todas las personas, pero yo creo que a muchas de nosotras nos entrega calma, serenidad, te da una perspectiva diferente de tus problemas de la vida. Absolutamente. Y yo creo que a todas las personas, te prometo que yo realmente creo que las personas que no lo han sentido es porque no han tenido la oportunidad. O porque no han estado, simplemente porque la vida no les ha permitido tener ese lujo, porque finalmente es un lujo, o porque no se han dado el tiempo de vivirlo a solas, porque es muy distinto ir en un grupo, que todos van conversando y que el otro va oyendo música y no sé qué, a experimentar la naturaleza, así como dices tú, ya sea una duna o un desierto o el mar o el bosque, a solas. Y ese momento yo creo que es grandioso para todas las personas humanas. Sí, y da muchas respuestas. A veces uno no entiende cómo, pero si tienes un problema, dicen a veces consúltalo con la almohada, ándate a la naturaleza y ahí absolutamente vas a entender mucho más. Sí. Es difícil de explicar. Yo creo que también pasa por una cosa espiritual que ya no hay muchas palabras para explicarlo. Sí. Así lo siento yo absolutamente. Bueno, llegué a hacer todas mis preguntas. Porque llegamos a hablar de la importancia de la educación ambiental, pues yo creo que quedó más o menos claro. Sí. Y yo creo que eso también está mucho más avanzado hoy en día que 15 años atrás. Hay mucha importancia de la educación ambiental, se está preocupando el tema. Hay varias fundaciones, instituciones que están preocupadas de eso. O sea, yo creo que hay muchísimo que hacer, pero se está apuntando para allá también. Sí, hay ONG, fundaciones, hay de todo. Y todos armando distintas cosas, proyectos locales, huertos, reciclaje.
Entonces, sí, hay que puro abrir los ojos porque está por todos lados y va a ser Sí. más y más y más. Y los mismos niños lo van a pedir. O sea, hoy en día tú no puedes botar una basura así nomás. O sea, cualquier niño hoy en día te dice, oye, esto va a la categoría de reciclaje, esto va a la categoría de compost. O sea, lo tienen clarísimo. Sí, Al menos eso yo creo que lo tienen muchos niños, ya lo tienen adquirido. sí, aunque se necesita mucho más. Mucho más, mucho más. Pero hay un pequeño avance. Ujú. Bien. No sé si hay algún otro mensaje que quieras darnos. O respecto al libro, o respecto a tu visión. A ver, bueno, respecto al libro, ¿qué es eso? Que en el fondo es una búsqueda de entender el bosque. Es como absurdo decir entender, porque no lo vamos a entender, pero mostrar algo de la riqueza del bosque. Por eso está planteado de esta forma y por eso incluye musgos y líquenes y hongos, que son cosas que en general en los libros no existían. Estaban como un libro de árboles o un libro de los vegetales, pero un libro que incorporara como el bosque con más componentes. Ahora podríamos seguir incorporando componentes, porque el bosque es amplísimo, pero al menos algo de eso pretende y busca, y esta idea como de enseñar a mirar, como de enseñar a detenerse, como de observar, como de saber observar un poco eso. Y la otra mensaje es que, como conversábamos recién, esto es aplicable al bosque templado, lluvioso, pero también es aplicable a todos los ecosistemas o todos los biomas de Chile. Entonces, las personas que viven en distintas partes se den ese gusto, esa experiencia de, a ver, voy a hacer la prueba de mirar a la altura de los ojos, a la altura del suelo y a la altura del cielo, y a lo mejor se van a sorprender de las cosas que van a ser capaces de visualizar y que ni siquiera sabía que estaban. Sí. Entonces, no solo en eso. ambiente terrestre, a veces uno va a la playa, en una pura roca, Exacto. encuentras una cantidad de bichitos. Es y impresionante, cositas. impresionante. Sí. Entonces eso, es como disfrutar del observar. Muy, muy lindo. Y el libro es toda una experiencia que no termina. No es algo que uno pueda leer y terminarlo. Es algo que uno siempre va a volver a él, va a volver a consultarlo. Lo comparte también. Yo lo voy a compartir mucho con mi mamá, con el Seba. Es toda una experiencia. Qué bueno. Y bueno, y gran parte, como te decía, del mérito del libro también está en las ilustraciones que son de María José Carmona, que fue básico. Y el diseño lo hizo León del Monte, ¿cómo se llama? Los que hacen los libros, se me olvidó, qué tonta. La empresa diseñadora, digamos, del libro. Y la María José fue muy inspiradora en toda la estructura artística, como del objeto mismo, ¿ya? Sí. Que yo tenía todo el contenido, pero yo no hubiera sido capaz de lograr este objeto que yo creo que es bonito, la verdad. Sí, porque no es solo la información que es muy importante, el contenido, sino que como un objeto estético. Exacto. Claro, exacto. como algo lindo a la vista. Claro. Y también quisiera no dejar de mencionar a personas que fueron clave para que este libro fuera lo que es, que están todas mencionadas acá. Sí. Que son tanto los expertos como Juan Larraín, Reinaldo Vargas, que me identificó y me ayudó en todo lo que era hongos, Felipe Osorio, que me identificó todo lo que era helechos, María Teresa Izaguirre, que me ayudó en todo lo que era plantas vasculares, Juliana Fursi, que fue gran inspiradora del libro, fue la primera persona que yo le mostré lo que estaba haciendo y me dijo, esto hazlo, vale la pena, y me identificó y me ayudó en todo lo que era hongos, y espero que no me falte nadie. Y bueno, y la gran... Ahí está la lista ahí adentro. Sí, la gran... de hecho, correcto. nos dio muchas ideas para gente que podamos entrevistar nosotros. Ah, qué bueno, qué bueno. Son macanudos, son gente maravillosa. Y la gran... estoy mal, se me fue el nombre de la... Espérate un segundo. Y la otra, María Teresa Izaguirre, Sí. la hemos conocido porque mi mamá iba a salidas a terreno de botánica sí, con pues ella. ella hace unas salidas maravillosas. Sí. No, estaba acordándome de la correctora científica, que es Fernanda Salinas, que fue absolutamente fundamental. O sea, el libro entero fue revisado por Fernanda Salinas porque yo
quería que científicamente el libro no tuviera ningún error. Claro. Entonces fue muy importante también su apoyo, su seguridad y sus correcciones. Y entonces así yo me atreví a lanzar un libro, porque una cosa es ser profesora de biología y otra cosa es ser experta en toda esta cantidad de temas. Entonces al final hay un apoyo muy importante de gente que le agradezco infinitamente y que fue fundamental para que esto fuera lo que es. Qué bonito. Bien, que sigan habiendo más ediciones. Ojalá le añadan bichitos, pajaritos. Sería genial. Sí. Muy bien. No, y gracias a ustedes. Nada más, lo más que quiero agradecerle la oportunidad de compartir esta experiencia que ha sido importante en mi vida y ayuda ojalá a otros. Sí, seguramente. Mucha gente ahora que nos escucha a veces dice que aprenden cositas. Así que yo creo que van a haber aprendido algo. Sí. Gracias. Gracias, Eva.